El aumento de las gasolinas, gas, diésel, electricidad y carreteras será mensual. El impuesto sobre la renta aumenta de 28 a 30%. El IETU sube a 17%. El IDE pasa a 3% sobre una base gravable más chica de 15,000 pesos de depósitos en efectivo, etcétera, etcétera. Además de ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propone reducir el gasto público en 218,000 millones de pesos. El gasto corriente aumenta 2.7% y el gasto en capital disminuye 13.5% y otras medidas para racionalizar el gasto que carecen de fundamentos técnicos y económicos. El paquete económico presentado en la Cámara de Diputados es improvisado, superficial y coyuntural. Pretenden despedir a 10,000 trabajadores que engrosarían las filas del desempleo, originarían gastos extraordinarios por liquidaciones y propiciarían conflictos laborales. Esta medida resulta injusta y contraproducente. En vez de ello, deberían reducir a la mitad los salarios y prestaciones de los mandos medios y superiores de la burocracia, eliminarse las pensiones a los expresidentes, suprimir los privilegios para la alta burocracia como el seguro de gastos médicos, viáticos, viajes, comidas, carros y aplicar la ley de salarios máximos en todos los órdenes del Estado. No hay medidas para racionalizar el gasto. A Luz y Fuerza del Centro se le asigna un subsidio de 35,000 millones de pesos para cubrir pérdidas calculadas en 30% de la energía disponible. Sería mejor poner a directivos eficientes y despedir a funcionarios inútiles. Pretenden recortar en 187.2 millones el presupuesto de ciencia y tecnología. A urbanización y vivienda le aplican una reducción de 25.408 millones de pesos, que representa el 15.4%. A desarrollo agropecuario y forestal le cortan 17.112 millones de pesos y resulta inaceptable el pretendido recorte a educación por 2.660 millones. El campo, la infraestructura, la educación, la ciencia y la tecnología son actores del desarrollo. El problema principal radica en aferrarse a una estrategia que erosiona el aparato productivo y perpetúa la desigualdad. Carstens ubica la crisis en el déficit fiscal. Está obsesionado en tapar el hoyo fiscal, no en superar la crisis, y acude al camino fácil de subir impuestos y tarifas. Se requiere rectificar de fondo el modelo económico que ya está agotado. En el modelo seguido están las causas de la crisis. Hay que definir los ejes sobre los cuales debe darse un nuevo desarrollo económico y social para nuestro país. El fracaso de Calderón tiene múltiples rostros, pero el principal es la crisis en el área de seguridad pública. En la actual administración suman ya 14,000 muertes, entre ellas mujeres, niños, ancianos, personas sin ningún vínculo con la delincuencia organizada, inocentes muertos. Los delitos ligados al narcotráfico se han incrementado en 700%. Por temor al clima de inseguridad, en 6 de cada 10 hogares ya no se permite salir de noche. Esta es la consecuencia más visible del Estado policiaco que inauguró la actual administración. Es una silenciosa dictadura que cierra su pinza de control ideológico con los medios de comunicación, electrónicos principalmente. Es un diseño de poder que le apuesta a la continuidad condicionada al factor militar. El fracaso, sin embargo, es inocultable. 80% de las personas aprehendidas entre 2006 y febrero del 2009 ya están en libertad. Se han incautado 78.3 toneladas de cocaína, ni la mitad de lo que
de la incautada en otros sexenios. En materia de secuestro, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal estima que para fines del 2009 se habrán denunciado 300,000 en todo el país, lo que significa 108 secuestros al mes, 3 al día o 1 cada 8 horas. Tan solo en Ciudad Juárez hubo 38 secuestros denunciados en 2008 y en lo que va de 2009 ya van 200. Entre enero y junio del presente año, las ejecuciones se han incrementado 65% respecto al 2008. Desde que usurpó el poder Felipe Calderón, ha sido una auténtica pesadilla para los mexicanos. Felipe Calderón ha llevado al país a condiciones extremas de deterioro del tejido social. Las actuales circunstancias dan para todo. Si de algo es responsable el gobierno de facto, es de haber generado el mejor caldo de cultivo para la desestabilización del país. El país está hecho un polvorín. Algunos acontecimientos llaman a reflexión. El martes 1 de septiembre estallan 2 explosivos en un local de Vancomer en la delegación Tlalpan. Al día siguiente, en el estado de Michoacán, varios hombres armados ejecutan al subsecretario de Protección Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública y a 2 miembros de su escolta. Ese mismo miércoles, 2 de septiembre, son fusilados 18 internos de un centro de rehabilitación toxicológico en Ciudad Juárez, Chihuahua. En los siguientes días se registran nuevas explosiones de petardos en cajeros automáticos en la Ciudad de México, además de nuevas ejecuciones de jóvenes adictos recluidos en centros de rehabilitación. Con independencia del resultado que arrojen las investigaciones sobre cada uno de estos ilícitos, es un hecho que se configura como hipótesis de trabajo una estrategia de tensión que llevaría al gobierno a endurecerse todavía más y a desplegar mayor presencia militar, específicamente en el Distrito Federal. Detrás de la ola de atentados y explosiones en cajeros automáticos de la Ciudad de México, es altamente probable que esté un proyecto amplio de inestabilidad regional para trastocar la hegemonía del PRD en la capital del país y abrir las puertas del Distrito Federal a efectivos del Ejército. En una lógica de distracción y afirmación de liderazgos burocráticos, se inscribe también el supuesto secuestro del avión de Aeroméxico por un fanático religioso de origen boliviano. En el fondo, son experimentos políticos que miden la reacción social frente a hechos singulares que tienen como principal característica una transversal cuyo origen y destino está en el despacho del secretario de Seguridad Pública Federal, el hombre fuerte del presidente. En el caso del asesino del Metro Banderas, los hechos encajan más en un proyecto de desestabilizar al gobierno de la ciudad. El Distrito Federal es la urbe más grande. Depende de 3 sistemas básicos: el de abasto, el de agua y el de transporte público. Si se observa con atención, en las últimas semanas se ha elevado el riesgo en estos 3 sistemas vitales para la ciudad. El proyecto de desestabilización está en marcha, pero no les quepa ninguna duda que lo vamos a contrarrestar.